enfermedades y síntomas. ¿Mm? Si elijo la carta 7 es porque voy a trabajar con alguna enfermedad o síntoma que tenga. Entonces ahora obviamente que la constelación va a cambiar todo, la configuración del campo y todo, porque yo lo que voy a trabajar es con alguna enfermedad puntual, no con muchas enfermedades. Tengo que fijarme con qué enfermedad voy a trabajar o qué síntoma, ¿no? Puede ser una enfermedad crónica, ¿no? Que tenga yo, que ya la vengo acarreando hace mucho tiempo. Puede ser alguna enfermedad que se repite de generación en generación. ¿Mm? Puede ser alguna enfermedad mental, ¿no? Alguna enfermedad, ¿cómo se dice? Genética, ¿no? Qué sé yo, que todos nacen, no sé, con una mano atrofiada, no sé, bueno, algo que sea típico en el sistema, ¿no? Que se repite. Dicen en las constelaciones que la enfermedad representa la expiación de una culpa, de un acto cometido por uno, o sea, por uno mismo, por algún progenitor o por algún antepasado. Esa es una de las razones de la enfermedad, ¿no? O sea, que representa la expiación de una culpa. O también puede representar la implicación y lealtad al destino de enfermedad, padecimiento y tipo de muerte de algún excluido de la familia. Alguien que fue excluido de la familia y resulta que yo ahora, por lealtad o porque estoy implicado con ese, estoy padeciendo esa enfermedad o ese tipo mismo de muerte. Trabajar la enfermedad o el síntoma de la misma manera en que trabajamos los traumas se nos sugiere. Ahora vamos a ver la variante, ¿no? Cuando se presentan dificultades para colocar a los representantes, la imagen nos habla de una dificultad en el orden del núcleo familiar, ¿no? Todo ya eso lo vimos anteriormente. Pero cuando no se puede parar de dar vueltas, ¿sí? Obviamente con los vínculos es medio raro, pero puede ser que yo me ha pasado, ¿no? De constelar a otra persona. Y lo querés tocar el cosito y empieza a moverse para todos lados, ¿no? Y si estoy parada en el lugar de ese, representando a ese X que estoy representando, me empiezan a dar ganas de empezar a girar, de dar vueltas. Cuando sucede esto, justamente significa que hay una culpa. Entonces yo tengo que colocar un doble, ¿sí? 2 representantes para el consultante, o 2 para la pareja, o 2 para el trabajo. Depende de lo que esté sucediendo, ¿no? Por lo general es porque hay un doble. Yo estoy siendo doble de alguien cuando pasa esto, ¿no? Que yo no puedo parar de girar. Supongamos que sucede. Eso es un supuesto. Entonces tengo que agregar otro. En estos casos le tenemos que preguntar o preguntarnos a nosotros mismos si en nuestra familia hubo alguna enfermedad mental, si ha habido algún suicidio, un homicidio o participación en guerra, ¿no? Si la respuesta fuese positiva, habría que incluir al ancestro que sufrió tal acontecimiento, reconocerlo y honrar su destino inclinándonos. Si la persona que consulta no está diagnosticada con algún tipo de enfermedad mental, pero presenta la tendencia a constelar con dobles, ¿no? Porque empieza a girar, puede hacer referencia a la necesidad de vivir en la fantasía para poder superar el miedo a enfrentarse a algo amenazador, como por ejemplo la soledad, los hombres, la enfermedad o la muerte. O sea, si el consultante necesitamos ponerle un doble, ¿sí? Es porque tiene un miedo, entonces necesita, porque puede ser miedo, ya lo dije, la soledad, los hombres, la enfermedad o la muerte, necesita un doble en su campo. Él está identificado con alguien, ¿no? O ella, ¿no? Un ejemplo de esto lo encontramos en una consultante que coloca un representante
para una parte guerrera de ella y otra para la parte que prefiere postergar, ¿no? Vamos a suponer, tiene que ir al ginecólogo y tiene miedo de que le salga, que el ginecólogo le diga que tiene un tumor, ¿no? A veces encontramos una fijación a los dobles del árbol genealógico, que ahora vamos a verlo del árbol genealógico cuando lleguemos a otra carta, cuando la persona está muy anclada en el pasado, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esto podemos ver en una constelación de una consultante que se representa a sí misma con dos muñecos. O sea, vos le pedís, pone uno, pero ella te pone dos para ella, ¿sí? Esto los voy a sacar para que no nos hagamos lío, ¿no? Es en caso de que hay un doble en el árbol, ella es doble de alguien. Puede ser, ¿no?, que una mira hacia adelante y la doble miraba hacia atrás. Vamos a hacer un ejemplo, ¿eh? Si se le pregunta por qué las puso así, puede ser que la representante me diga, esta es la parte mía que vive aquí y aquella es la parte mía que sigue soñando con el pasado. Vamos a suponer que ella vivía en España y ahora vino acá a Argentina y bueno, esta quedó soñando con España. Los dobles también nos hablan de una división de la personalidad producida por un acto traumático en el que una parte del yo queda como congelada, vieron como les expliqué en el caso del niño interior, o muerta en aquel lugar, en donde sucedió el trauma, y entonces el representante, ¿no?, del consultante manifiesta justamente que siente que se quiere morir o que está siguiendo a un muerto, ¿no? En estos casos podemos buscar a otro representante para la parte que quiere vivir y seguir en la vida. Recuerden que las constelaciones a lo que apuntan es a que nosotros podamos estar en el sí a la vida, ¿no es cierto? Que conectemos con la vida. O hay un movimiento hacia la muerte o hay un movimiento hacia la vida, nos dice Hellinger, ¿no? Vamos a suponer entonces, ¿no?, que tengo... esto era el caso de que la persona cuando ponen el representante empieza a girar, hay que poner un doble. Pero vamos a suponer que la persona no gira, ¿no? La persona se queda quieta ahí en el lugar, es esta persona que vino a consultar. Le voy a pedir que ponga algo, un objeto, para representar su síntoma, y alguien que represente un ancestro, que lo va a elegir. Yo le voy a dar varias opciones, pero bueno, yo ahora pongo uno solo porque... ¿no? Un ancestro que esté relacionado con ese síntoma. Puede ser también una culpa que sienta. Vamos a suponer que ella para la culpa me elige ¿sí? También le voy a pedir algo que represente el mensaje que le trae su enfermedad. Vamos a suponer que me elige O sea, la persona, el síntoma, el ancestro relacionado con ese síntoma, la culpa que le origina esa enfermedad por llevarla, y el mensaje que le trae esa enfermedad. Entonces, lo que tiene que hacer, los movimientos que tenemos que hacer con las frases que tenemos que usar, es justamente que nuestro alma comprenda, o el alma del participante o cliente comprenda, mirando a su síntoma, a esa culpa que siente y al ancestro que la representa, que les diga, en la enfermedad yo te sigo, en la enfermedad yo te sigo, mejor que muera yo antes que tú. Eso es lo que yo le dije, por eso estoy enferma. Que parecen que estas frases fueran horribles, porque digo, en la enfermedad yo te sigo, mejor que muera yo antes que tú, parecen horribles, pero yo tengo que decir primero eso. Ahora lo que voy a decir, aunque tú te vayas, yo me quedo en la vida y haré lo mejor que pueda con ella. Y es importante que esta persona sienta realmente que eso que está diciendo es verdad, no que lo repite como un papagayo, o sea, que sienta que es verdad. Aunque tú te vayas,
yo me quedo en la vida y haré lo mejor que pueda con ella. Y que el participante se gire hacia la vida, el cliente, y deje de mirar a esto. Esto ya va al pasado, pertenece al pasado. Y ponerle el mensaje frente a ella, ¿no? Voy a poner así para que ustedes lo puedan ver. Lo pongo inclinado para que ustedes lo puedan ver. Si siente, a ver qué mensaje le trae la enfermedad, a ver si puede descubrir para qué eligió esa enfermedad. Porque siempre que nos enfermamos, ¿no? Es para algo. Nosotros elegimos estar enfermos para algo. Entonces, a ver si puedo descubrir qué mensaje me trae. Si yo realmente me curo, qué es lo que voy a poder ver, también podría ser que le diga, ¿no? Mira, el mensaje que te trae esta enfermedad. Todo depende, obviamente, de lo que vaya hablando el participante y lo que vayan sintiendo ustedes, ¿no? Entiéndase que yo no puedo decir tal cual, porque muchas personas vieron que cuando están muy en la mente intelectual y escuchan estos videos desde ahí, es que les cuesta mucho, porque claro, no, porque si digo así, entonces por esto, entonces si me duele el dedo izquierdo, entonces es esto, si me duele no sé qué, entonces, y se quedan ahí, ¿no? Miren, yo que estudié y estudio el curso de milagros, ¿no? No sé si ustedes lo estudian o lo oyeron nombrar. El curso de milagros dice, todo dolor, toda enfermedad es siempre una falta de perdón. ¿Sí? A veces no importa detectar a quién no perdoné, pero sí detectar que si me siento mal es porque por algo estoy así, ¿no? Para algo elegí estar así, mal. Y entonces yo tengo que perdonar. Siempre me tengo que perdonar a mí mismo, pero parece que perdono a otros, no creyéndome superior, sino que perdono a otros eso que yo proyecté en otros para no verlo en mí, ¿no? Entonces, como para hacer estos trabajos, vuelvo a repetir, ¿sí? Lo importante, ¿sí? Es soltarse, abrir la mente, mente abierta. Ustedes cuando vayan a constelar, no sé si han ido, el buen constelador, que realmente trabaja con el campo de información y se guía por los movimientos del espíritu y no que está, ay sí, a mí me parece que es esto, no sé qué, porque no sé qué que vos tenés que hacer así, me empieza a dar consejos y hace muchas interpretaciones, me está diciendo que no está conectado con el campo, está trabajando desde su ego, ¿no? Y claro, yo desde mi ego puedo decir cualquier cosa, lo que se me cante. Y puede ocasionar mucho daño a otra persona, porque otra persona se lo va a creer. Ya eso lo dice Bert Hellinger, ¿no? Yo eso ya lo dije, ¿no? A veces no quiero repetir las cosas porque van a decir otra vez está diciendo lo mismo. Pero no. Le puedo crear a mi paciente o cliente imágenes internas que lo van a perjudicar. Entonces tengo que tener mucho cuidado. O sea, en realidad no hay que hablar. En las constelaciones no hay que hablar. Son silenciosas porque son del alma. Es que ustedes tienen que conectar con ustedes mismos. Porque si no se van a guiar por lo que le dicen otros y bueno. Yo por eso trato de no hacer cosas muy esquemáticas, o sea, de dejar que ustedes puedan hacer sus propias conclusiones. Porque si no es que así, entonces pone así, tenés que hacer así, mover para allá. Y nos creemos que es así. ¿No? Es como si fuéramos a jugar a la ruleta. Si me salió el 8, no. Esto de las cartas, sí es cierto, se los puedo asegurar, porque ya les digo, yo los probé en mi familia, que les preguntaba un número y justamente el número que ellos elegían era justamente eso que a mí me parecía que ellos tienen que considerar, a mí me parece. Y daba la casualidad que era eso. Es para ayudarme, no es que tiene que ser muy esquemático, para que ustedes puedan tener un atisbo de dónde está el problema, ¿sí? Pero no que se encasillen ahí y no quieran ver más para ningún lado. Mente abierta, hay que abrir la mente. Constelar algún aspecto de nuestra personalidad, por ejemplo, soy de humor cambiante, intolerante, soy inseguro, tengo baja autoestima,
algún miedo, prejuicios, falsa de confianza, vergüenza, etcétera. Bueno, lo que tenemos todo aquí, ¿no? Es lo típico eso. Yo creo que eso lo tenemos todos. Bien. Entonces, si elegí la carta 8 es porque tengo que trabajar en alguno de esos aspectos, ¿no? Y, como siempre, lo primero que me tengo que ubicar en el campo soy yo. Vuelvo a repetir, siempre la primera que me ubico en el campo soy yo, porque yo soy la que tengo el problema. Yo siempre la constelación es para mí. Yo no puedo ir a constelar a mi pareja, ni ir a constelar a mi perro, ni ir a constelar a mi primo, ni mi tío, ni mi abuelo, ni mi nada. Siempre soy yo. Es mi relación con el otro. Donde está el problema. Pero siempre parte desde mí. Si es que quiero realmente sanar. Ahora, si yo quiero ir a averiguar qué le pasa a mi pareja, que me metió los cuernos con la otra, bueno, o sea, no vayan a constelar. No sé, vayan a un brujo, vayan a otro lado, pero no vayan a hacer una constelación. Porque no es para eso la constelación familiar. Resulta que puede ser entonces, ¿no?, que yo tenga algún aspecto de mi personalidad que es bastante complicado, como tenemos todos, porque vieron que las personas ya somos todos complicados. Bien. Y quiero mejorar ese aspecto porque me trae muchos problemas en mi vida. Entonces, me voy a fijar a ver quién en mi sistema es parecido a ese, o sea, tiene esa misma asuntillo que yo. Puede ser que no sea ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, pero qué sé yo, que resulta que a mí me contó mi papá que mi abuela, Ernesta, no sé qué, era una cabrona. Y yo resulta que soy como la abuela Ernesta. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Por lo general, cuando tenemos problemitas así de la personalidad, porque estamos identificados. En las constelaciones se llama identificación. Y trae bastantes problemas esto de estar identificados con alguno del sistema, ¿no? Entonces vamos a suponer que se llama Cintia, la persona que vino, y Cintia me dice, sí, la que era así, era mi abuela Ramona. Mi abuela Ramona era cabrona como yo. Entonces ponemos a la abuela Ramona, le pedimos que la ubique. ¿Quién está relacionado con ese aspecto? La abuela Ramona. También tienen que aparecer los padres. Entonces le digo, bueno, vamos a elegir 2 para tus papás, ¿no? Entonces ya elige a 2 para los papás, 1 para la mamá y otro para el papá, y los ubica así. Imagínense. Ella, ¿no? Vamos a suponer que está mirando a la abuela, la abuela Ramona, ¿no? Está totalmente identificada con ella. Y los padres, miren, la abuela Ramona está entre medio, ¿no? Me pone esta disposición. Obviamente ya estamos viendo el desorden en el sistema. Están en línea, ¿no? Hay un problema de orden, de jerarquía, ¿no? De pertenencia. Acá nadie ni sabe ni quién pertenece, ni quién no, ni quién es el primero, ni quién, no se sabe nada. Acá es un desastre, ¿no? Desorden. Eso es lo que se ve en la constelación. Eso es lo que me ayuda a ver una constelación, el desorden. A quienes hemos excluido, quienes están congelados con su alma, quienes están tristes, porque los mismos representantes nos van a ir diciendo, ¿no? El tratamiento que tenemos que seguir es el mismo que para el niño interior. Porque cuando yo estoy identificada con alguien de mis sistemas, que estoy como niña, mi alma como niña está identificada, si no yo no me podría identificar. Entonces le vamos a tener que pedir después que busque otro representante para su yo adulto a esa persona. Porque la persona esta está muy identificada con la abuela Ramona y está viendo la vida desde la niña, por eso es tan cabrona, vamos a suponer, Entonces, ¿qué frases sanadoras vamos a usar? Creí que formabas parte de mí.
porque yo estaba identificada. Creí que formabas parte de mí. Ahora veo que tiene que ver con que vos también, vamos a suponer que la abuela, ¿no? Estaba enojada con el papá. Entonces ese enojo de mi abuela con mi papá lo llevo yo. Tiene que ver con él, tiene que ver con papá. Yo lo llevaba por ti, pero ahora lo dejo contigo. Siempre hay que dejar que el otro se quede con su cosa. Nosotros nos hacemos cargo de nuestra cosa, pero el otro que se haga cargo de su cosa. Me has enseñado mucho. Ya no te necesito. Me voy a mi yo adulto, ¿no? Ahora quiero vivir mi vida desde el presente. Eso es lo que nosotros, lo único que nos sana es vivir en el aquí, en el ahora, en el presente, en el momento. Dejar el pasado atrás. Dejarle toda la carga a los ancestros, que se hagan cargo de ellos, que su destino quede con ellos. Te honro y te agradezco, pero lo tuyo lo dejo con vos. No lo voy a llevar yo por ti. Elijo la vida, sí a la vida. Pueden ser las frases que me van a conectar con la vida. También se le puede pedir a la participante que ordene su núcleo, ¿no? Otra vez el papá a la derecha, la mamá a la izquierda, como les digo siempre. La abuela Ramona, qué sé yo, si era la abuela paterna, a la izquierda del papá. Todo depende de lo que vaya surgiendo. Pues yo la verdad que, ya saben, esto es algo que lo hacemos así. No es que es alguien que estoy constelando, ¿no? Porque tendría que llamarlo, no sé, por Zoom, tendríamos que hacerlo por Zoom y yo, una persona que se preste y hacemos una constelación con esa persona, individual, porque si no inventamos, ¿no? Siempre en la constelación de lo que es de un problema de personalidad, siempre recuerden que la persona se tiene que poner el representante, ¿bien? Tenemos que elegir el aspecto que se debe cambiar, adquirir o mejorar, ¿no? Estaba en esta yo, ¿no? Vamos a suponer que lo que ella quiere mejorar es que es cabrona. ¿Y con quién está identificada eso que ella es cabrona? En este caso habíamos dicho que estaba identificado con la abuela Ramona. Creo que le había puesto Cintia yo me olvidé. Bueno, Cintia. Está identificada con la abuela, ¿sí? Por eso es importante que Cintia, ¿sí?, busque quién de su sistema tiene la misma o tenía la misma manera, la misma personalidad, ¿sí?, que ella. Es muy común esto dentro de los sistemas, que nosotros nos identifiquemos con alguno. Yo, por ejemplo, les cuento, en mi caso yo tenía una identificación terrible con mi abuela paterna, porque mi abuela paterna hizo de figura materna mía, o sea, me crió, digamos, me dio la crianza, ¿no? Mi madre biológica obviamente fue la que me tuvo, pero la que me crió fue mi abuela. Por más que mi mamá vivía con nosotros, yo vivía con mis padres, pero la que hacía de madre era ella. Entonces yo había hecho una identificación con mi abuela. Y eso nos perjudica, porque claro, estamos como niños. O sea, sigo actuando como el otro, ¿sí? Yo soy como tú, es como si yo le dijera al otro, yo como tú, yo lo hago como tú, pero nunca soy yo. Entonces necesitamos que el cliente, además de poner a sus padres, que como ya les dije, aunque él los haya ubicado por allá, después le vamos a llevar a que los ubique donde deben ir, ¿no?, en la constelación. Y lo que le vamos a ubicar también es el yo adulto. Por eso es similar a la del niño esta. Para que esta persona pueda comprender que si quiere salir de esta identificación, se tiene que ubicar en su yo adulto. Y ahí la hice resumidita, no sé si habrá quedado clara. Esta tiene que ver con la enfermedad. Pero hay varias que, la 9, la 10, la 10 creo que también tiene que ver con la enfermedad, porque ya vimos una con la enfermedad, pero esta más que nada con el asunto del cuerpo, ¿no? Más que nada con esto, de estas situaciones que hay, ¿no?, de intolerancias a ciertas comidas,
por ejemplo, no sé, tal cosa que no puedo comer que me da alergia, o bien esas personas que tienen diferentes problemas con diferentes comidas, o también los casos específicos, ¿no?, de anorexia y bulimia, que son muy comunes, ¿no?, más que nada en la adolescencia, pero también se pueden dar en personas adultas. Bien, vamos a suponer que yo tengo, no vamos a elegir a otro muñequito, vamos a cambiarlos porque así ven como cambiamos los actores, porque si no siempre los mismos aburren, como las series de Netflix. Vamos a poner esta que está acá, vamos a suponer que ahora vino esta, que se llama, qué sé yo, Lorena, por decir algo. Lorena tiene un problema con la comida, ¿sí? Ahora vamos a ver los dos casos. Si Lorena, vamos a ver con Lorena, que es anoréxica. Y después vamos a ver a otra que va a ser que tiene bulimia, para que ver los dos temas, ¿no?, de la anorexia y la bulimia, ¿no? Puede ser que nosotros en la adolescencia hayamos tenido alguna de estas enfermedades, o puede ser que la tengamos ahora, o puede ser que nunca tuvimos, pero algún familiar nuestro está con este padecimiento y es bueno saberlo para ayudarlo de alguna manera, ¿no?, o observar ciertas cosas. Recuerden, representante Lorena es anoréxica. ¿Qué le vamos a poner a Lorena? Unos papás. Entonces ponemos un papá, decimos Lorena, elegí un papá, elegí a alguien que haga de tu mamá. Entonces está la mamá y el papá. Vamos a suponer que Lorena los pone así, qué sé yo. Un ejemplo. Y nos vamos a fijar a quién mira cada uno. Yo en este caso la puse a Lorena mirando para allá, ¿no? Pero puede ser que Lorena estuviera mirando así a su papá, o que estuviera mirando hacia allá. Por lo general, siempre ellos, cuando yo les pregunto, ¿no?, en una constelación individual, ellos me dicen, no, poneme allá. ¿Y a dónde mirás? Y bueno, yo estoy mirando para allá. Cuando el cliente mira hacia otro lado y no mira a sus padres, es porque está en fidelidad con algún excluido, o sea, está mirando a otro. No estoy mirando al que miro. Eso mire, he dicho tantas cosas que ya no me acuerdo. Pero por ejemplo, vamos a suponer, a ver, voy a hacer un invento, a ver si yo pongo así, tienen que ver, mira por acá. Vamos a imaginar, yo ahí puse la cámara, a ver, ahí sí se ve el papel. Esperen, porque yo como voy con lag tengo que esperar un rato. Vamos a imaginar, ven el papel acá, si ahí lo estoy viendo. Supónganse, ¿sí?, que este es A. Y resulta que A, ¿no?, A, yo dibujé acá, ¿lo ven? A ver, estoy esperando ahí que me marque que dibujé A. Hice un cuadradito y puse A. Entonces yo pongo un papelito en el piso y digo, yo soy A. Y tengo problemas en mi vida con B. No importa quién es B. ¿Sí? A tiene problemas con B. Parece la matemática esto de los binomios, los polinomios. Bien. A tiene problemas con B. Entonces yo digo, ¿pero por qué tengo tantos problemas con B? Yo soy A y tengo problemas con B. Porque resulta que yo creo que estoy mirando a B. Pero cuando yo miro a B, resulta que yo no estoy mirando a B en absoluto. Yo estoy mirando a C. Si nosotros colocamos papeles en el piso, van a ver que nuestra mirada se va hacia acá. Entonces yo parece que estoy relacionándome con este, pero yo en realidad mi alma se está relacionando con este. Por eso las constelaciones nos ayudan a descubrir todo esto. No sé si les voy a apuntar un poquito más ahí para que vean. Yo creo que miro a B, pero yo en realidad estoy mirando a C. Entonces yo tengo que primero darme cuenta de este problema que tengo. ¿A quién estoy mirando yo? Por eso es todo con ver. Por eso hay que decir, te veo, ahora te veo. No te veía y ahora te veo. Porque es que yo no lo estoy viendo
a este, estoy mirando a este. Y para eso en realidad nos ayudan mucho las constelaciones, porque más allá de descubrir que no sé qué, que los secretos de todas estas cosas que salen en las constelaciones, lo que más ayuda es la mirada. Trabajan mucho con la mirada las constelaciones. Entonces, si Lorena está mirando hacia allá, ya esto me está indicando que ella está con otro, no está con sus progenitores, no los ve. ¿Sí? Y fíjense en que el papá mira a la mamá, pero la mamá no lo mira al papá, la mamá mira para allá. Y esta cosa es muy común, ver cuando vamos a una constelación, ¿no? En el anoréxico, o sea, ojo, que puede haber varones también, que tengan, por lo general se da más en la hija mujer, en la mujer, pero también puede ser en el varón, ¿no? Es que la hija está muy identificada con el papá, en este caso, ¿no? Por lo general puede ser que haya justamente algo del papá, algún dolor, alguna culpa, algo que el papá, puede ser obviamente que tiene con otro ancestro, ¿no? En este caso, fíjense, me parece que el asunto es con la mamá, porque la está mirando, ¿no? Pero siempre que la hija dice, yo no quiero comer, es porque prefiere desaparecer ella antes que tú. ¿Mm? Y por lo general es porque la hija, porque recuerden lo que les dije, ¿no? A nivel inconsciente, nuestros hijos saben cuando hay un problema entre mamá y papá. Vamos a suponer que papá la mira a mamá, pero en realidad quiere dejarla, pero no se anima. Eso es un supuesto, ¿eh? Entonces, la hija, ¿sí? Con tal de que papá no se vaya, le dice a la mamá, está diciendo, aunque papá se vaya, yo me quedo. Entonces a veces sucede, ¿no? Que también puede ser que esta mamá está identificada con su mamá. Eso hay que verlo en una constelación grande. Esto es algo pequeño. Siempre la anorexia, por eso la persona adelgaza. Es como que quiere desaparecer. A veces puede continuar este asunto, ¿no? Con el asunto de la alimentación. La hija es como que le está diciendo, aunque papá se vaya, yo me quedo. Prefiero desaparecer yo antes que tú. Como que la hija está tomando el lugar del papá para que la mamá no sufra. Es una cosa bastante delicada, no lo tomen tan así, porque a veces puede suceder otra cosa. Pero sí lo que es muy que se nota mucho en la anorexia es que los hijos, ¿no? que no quieren comer, más allá de la parte psicológica de la adolescencia que tienen estos trastornos alimenticios, eso igual hay que verlo con un profesional, obviamente, es porque quieren desaparecer. Sienten como que ellos, prefiero irme yo, ¿no? Por lo general son personas que cuando caen en pozos depresivos quieren irse, como que sienten que no tienen su lugar, entonces quieren irse. Y es como una manera como de buscar la muerte, porque si no como, voy a desaparecer. Va a llegar un momento que no voy a tener más vida, ¿no? Es como un movimiento hacia la muerte, la anorexia también, ¿no?